Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En este momento, no sé si se está viendo la presentación. Sí, señor, sí se está viendo bien. Okay. Uh-huh. Bueno, gracias. Gracias. Primero, tal vez para hacerle la precisión, digamos, como el tema ha sido, he tratado de ir estructurando el procedimiento muy amplio, digamos, si tuvieran alguna duda, digamos, ahora la podemos ver o incluso en la próxima sesión, voy a tratar de facilitarles la presentación y se la dejaría a las encargadas, digamos, para ver si se las pueden suministrar por aquello de que tuvieran alguna duda que la podamos precisar después, digamos, por la premura, digamos, y la cantidad de información que se ha tratado de suministrar. Continuando con esto, digamos, entraríamos, y esta parte quiero ser un poquito preciso, no les voy a quitar mucho tiempo ahora, pero sí tal vez precisar en el acto que yo les dije que sería como el corazón del procedimiento administrativo, que sería el traslado de cargos. En este es donde vamos a materializar muchos de los principios que indicamos al inicio: contenidos, intimación, imputación, y aquí empezaríamos a dar serios márgenes del derecho de defensa, del derecho de audiencia, de aplicar un conjunto de los principios del debido proceso que empezarían a materializarse en este acto. Tal vez para los que yo creo que ya han tenido la oportunidad de tener conocimiento de algún traslado de cargos, ya pueden ir teniendo un poquito más una idea de todos los elementos que debe conllevar este traslado de cargos. Voy a ir tratando de como exponer un poquitito, como nada más como para que lo podamos ir visualizando un poquitito de algunos elementos básicos que deben ser contenidos en este traslado de cargos. Para efectos de este traslado de cargos, siempre, digamos, y aquí es un tema importante, como yo se los decía antes, podemos entender el procedimiento administrativo como un minijuicio a lo interno de la administración. Este minijuicio, veámoslo, digamos, desde una óptica que es más práctico, digamos, si las partes tienen más margen de maniobra que en sede jurisdiccional. Entonces, tal vez verlo como esta audiencia donde lo que tenemos que encontrar, y como ya lo vimos antes, es buscar la verdad real. Entonces, el tener que buscar la verdad real como objeto del procedimiento nos da un mayor margen de maniobra a poder entender la funcionalidad y la dinámica de la audiencia, que la audiencia debe permitirnos arribar a esa verdad real. Entonces, el primer acto, como les indiqué, que es el que constituye el acto de inicio del procedimiento administrativo y es donde se delimitarán todos los elementos, debemos visualizarlo tal vez como una resolución igual, en donde normalmente se le asienta un número, tiene su fecha con la respectiva hora, con indicación de cuál es el órgano que va a emitir esta resolución. En este tema es importante que la parte haga la precisión de que se conformó, digamos, a efectos de darle guías a la persona o a la jurídica o física que está siendo accionada sobre. Normalmente se tiende a incluir el acto de nombramiento, de que se le formalizó como órgano director, indicar a la parte que se le está comunicando o a la que se le va a intimar de que fue citada para una comparecencia oral y privada, que se establece normalmente, o digamos, los órganos directores tienden a definir una fecha, digamos, para no dejarlo abierto en virtud de si es necesario prueba o si se requiere hacer algunos señalamientos ya con una fecha definida, aunque la ley no lo precisa. Nada más la ley lo que hace es una exigencia de respetar un plazo mínimo, pero se tiende a indicar de que se le convoca para una comparecencia en una fecha establecida. En esta resolución deberá cumplirse con lo indicado en el 249 de la Ley General, que establece que debe indicarse el nombre y dirección del órgano del que cita, nombre y apellidos de la persona citada. Un punto muy importante: el asunto a que se refiere la citación y la calidad en la que se cita a la persona y para qué fin se le cita. Si debe acreditarse o comparecer personalmente o por medio de apoderado, en la fecha, lugar y hora de la comparecencia, o el plazo, si lo quieren dejar abierto, que esto casi no se utiliza por la misma programación de los diversos actuaciones administrativas.
y los apercibimientos a que queda sujeto si no se presenta y a las sanciones que puede ser sujeto, digamos, en caso de desarrollar este procedimiento administrativo. Esta resolución también deberá contener toda la prueba, o por lo menos se exige de que se le indique a la parte cuál prueba se encuentra en el expediente, aunque no se haga una precisión o no se tiende siempre a hacer un conjunto hilvanado de ideas o de los elementos que constituyen, por lo menos se tiende a listar cuáles son los documentos que constan en el expediente para que la parte desde ese documento pueda ir conociendo cuál es el tema en que se le está accionando en este procedimiento. Debe indicársele la posibilidad de que puede hacer las manifestaciones por escrito y de que si los va a realizar de forma previa, incluso deberán ser por escrito, de que señale un lugar de notificaciones. Un tema que yo les indiqué, el acto debe indicar si puede ser recurrido, dentro de cuál plazo y ante quién puede ser recurrido. Estos plazos no necesariamente deben indicarse en la resolución. La ley exige que se indiquen, aunque sea en el acta de notificación, pero se pueden acostumbrar a que este mismo acto por sí mismo contenga todos estos datos. Debe dársele la posibilidad de que él sepa que puede contar con patrocinio letrado, o bien puede hacerlo con representación de personal o por sindical, digamos, de alguna u otra forma. Debe indicársele también algunos de los elementos que deberán ser tomados en consideración, como lo son las normas, para que él conozca, digamos, y cuando digo al grupo, a las disposiciones jurídicas de la que incluyen tanto la sanción como la falta. En este tema ya les voy a demostrar alguna situación que ha dado un giro por ahí con una resolución de la sala primera, pero que ha venido como a poner un poquitito a pensar en este tema, si será necesario o no será necesario. Además, en este caso, este acto sí deberá notificársele, y recordemos, para mi criterio, pese a la posición de la Procuraduría General, este es el acto inicial del procedimiento, el acto que interrumpe los plazos de extinción de obligaciones. Entonces vean que este acto, con la mayoría de las descripciones que les acabo de indicar acá en forma genérica, es el acto que de entrada me va a decir que se abrió un procedimiento, pero me va a dar todos los elementos para saber de qué va a tratar el procedimiento, que puedo ejercer mi derecho de defensa en el procedimiento, y va a ser esa la discusión que debería centrarse a lo largo del procedimiento. De forma que si hay algún elemento que no esté incluido acá, no debería ponderarse tan fuertemente desde el inicio. Pueden aparecer cuestiones que vayan dando a lo largo del procedimiento, pero el órgano director debería tomar las previsiones necesarias para conceder audiencias, para ampliar plazos si fuera el caso, y poder empezar a establecer una guía de cómo se desarrollará el procedimiento. Por eso esta es la parte que aquí ya es lo importante, porque en este momento el órgano director es dueño del expediente y es el responsable de todas las gestiones de instrucción del procedimiento. Un punto importante siempre a tomar en consideración, digamos, es que en el procedimiento ordinario, la ley, podrán ver estos dos artículos, la Ley General de la Administración Pública ha definido como un plazo de 15 días. En el artículo 250 dice no más de 15, y el artículo 311 dice 15 días de antelación. Incluso este tema ha ido a discusión ante la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional ha reconocido la importancia de los 15 días, pero incluso ha tendido a ponderar de que esos días pueden ser más o pueden ser menos, de que siempre que quede a discusión o a ponderación del órgano director, tomando en consideración el plazo que se le dé de defensa a las partes para que puedan preparar su respectiva defensa. Entonces son plazos legales, pero que tienen protección constitucional, pero la sala no es rígida en un plazo dado. Incluso si vemos esta norma, uno debería decir, es que son 15 días exactos. No, entonces con estas dos normas uno puede jugar. Bueno, ¿qué es lo mejor? Si yo soy órgano director y yo sé que si no brindo las garantías de los plazos para la efectiva defensa, puedo tener problemas. ¿Qué debería yo verificar? Bueno, yo en lo personal procuraría dar 15 días. Incluso se pueden dar situaciones en donde en un procedimiento sancionador pueden ser más de una las partes accionadas. Entonces, si fueran más las partes accionadas, uno podría decir, bueno, como usted tiene que notificar a todos, y si es en el mismo procedimiento para no estar suspendiendo, usted puede definir
un plazo, que se le dé a alguien 20 días, a otro 15, digamos, yo creo que no hay ninguna afectación. Lo que yo les decía es el mismo criterio que yo ponderaba cuando se me hizo la pregunta sobre la aplicación de la ley orgánica o la ley general. El ser más garantista no procura ninguna vulneración a los derechos de las partes y además, vieran, es particular porque dentro de mucha investigación que yo realicé, hubo personas hasta que incluso acudían a la sala constitucional indicando que había violación al artículo 250 porque se les dio más de 15 días. Y en estos casos era personas buscando una nulidad por mayores beneficios, en donde la sala le dijo, vea, es que le están dando más, entonces aquí no es procedente este tema de que usted me venga a decir que hay una afectación a su contra. Entonces, lo que yo les digo, el órgano director es dueño del procedimiento y él es el que tiene total discreción para hacer algunas valoraciones en la tramitación del procedimiento, que eso que me parece que es un tema muy importante para tomar en consideración al órgano director. Entonces, esto en el plazo de los 15 días, que es un plazo que no está rígido tampoco, que son 15 días exactos o pueden ser menos, sí, la parte o el órgano director tendrá responsabilidad de justificar si fuera el caso y que podrían ser más. En los temas de los plazos de la ley general establece que para el cumplimiento de los procedimientos ordinarios se tienen que cumplir dentro del plazo de los 2 meses. Quienes han tenido la oportunidad de estar en un órgano director, yo creo que podrán entender y tienen un criterio amplio para hacer la afirmación, si estoy en lo correcto o no, de que es muy, muy complicado lograr dar cumplimiento a un procedimiento administrativo en el plazo de 2 meses, digamos. Y este tema es importante tomarlo en consideración y tener siempre claro que en el procedimiento administrativo y en la ley general expresamente se indica que los plazos contenidos en la ley general son plazos ordenatorios, no perentorios. Y entonces, ¿cuál es la situación particular que tenemos en estos plazos? Bueno, que al ser plazos ordenatorios, la administración siempre tiene el deber de resolver. Entonces, en el momento en que tenemos el deber de resolver, si bien es cierto la parte o el órgano director puede encontrarse sujeto a distintas responsabilidades por la dilación del procedimiento, este deber de resolver nos obliga siempre a tomar en consideración ese principio de oficiosidad de tener que actuar, saber que tenemos que dar cumplimiento a un procedimiento en un plazo dado. Yo en alguna oportunidad les puedo comentar que yo estuve en un procedimiento que duró 1 año y 2 meses. Y en estos casos se los puedo asegurar, digamos, de que muchas veces puede ser responsabilidad del órgano director y muchas veces puede que no. Yo estuve en ese procedimiento, eran como 3 partes que estaban siendo accionadas y cada una presentaba los medios recursivos. Y en esos casos, en algunas situaciones de conformidad o como está integrado el órgano decisor, los traslados de un órgano director a un órgano decisor ya requieren su tiempo también en la tramitación de los procedimientos. E incluso si definimos los 2 meses y vemos que a partir del traslado de cargos hay que dar 15 días hábiles a la parte, en ese plazo ya se nos fue el primer mes. Después hay temas que hay que analizar como la ponderación de las audiencias. Entonces hay diversos factores que permean todo el trabajo del órgano director en la tramitación de un procedimiento y en el tema del análisis de la duración de los mismos. Un tema, tal vez lo menciono aquí, que omití mencionarlo antes, si bien es cierto, yo les dije que la investigación preliminar no está contenida en el procedimiento administrativo, es interesante también analizar que esta audiencia preliminar no tiene un plazo definido tampoco de desarrollo y jurisprudencialmente se ha admitido que mientras se encuentra en esta fase no es procedente incluso los plazos de prescripción, que eso sí lo veremos en la próxima sesión que nos reunamos otra vez, porque para los plazos de prescripción, digamos, ahí no hay interrupción durante el desarrollo de la investigación. Y les voy a dar la solución, es muy sencilla. ¿Por qué? Porque se supone que cuando hay una investigación preliminar es porque aún no se tienen todos los elementos necesarios para iniciar un procedimiento. Entonces, con este tema ya esto sería la imposibilidad de incluir o de empezar a tomar los plazos de consideración de los plazos de extinción
en consideración en una audiencia preliminar. Eso sí, la sala sí ha dicho que lo que debe hacer es que una investigación preliminar no debe ser muy extensiva, sino debe ser razonable a la investigación realizada, pero vean que mucho va quedando al margen de los órganos que son los que instruyen los procedimientos administrativos. Un tema que, como se los dije antes, que hay que analizar un poquitito. La sala en el año, vean, en el año 2017, bueno, ya no hace tan poquito, ya hace un poquito más de tiempo, la sala primera y la sala constitucional siempre fueron muy claras en que es deber del órgano director en la imputación, perdón, de cargos, precisar o describir expresa, precisa, clara y circunstanciada los hechos que se le imputan. Es normal que ustedes encuentren algunos conceptos precisos, claros, particularizados, pero siempre dando a entender que se requiere que cuando usted le va a indicar a la parte sobre qué lo va a accionar o sobre qué va a realizar el procedimiento se fuera muy preciso y claro en relación a la calificación legal y en relación a los hechos, junto con la sanción. Entonces veríamos que lo que se pedía claramente era que se definiera claramente los hechos, claramente las normas que podrían violentarse con la falta y claramente la sanción. No obstante esta situación, a partir del año 2017 hubo alguna variación a lo interno de la sala primera en donde consideró que dentro del contenido de la imputación no es necesario que el órgano indicara cuáles son las consecuencias jurídicas de los hechos investigados o la posible sanción, pues la descripción pues lo relevante es la descripción del o los supuestos fácticos que provocan la aparente falta. Vean que en ese momento, digamos, se dejó por fuera directamente que no es necesaria la calificación de la eventual sanción sobre la cual se está iniciando un procedimiento. En este tema, ¿qué sería lo que genera un poquito de preocupación con este criterio? Que bien, entendido, yo entiendo el contexto bajo el cual se da, pero ¿cuál es la preocupación que genera una afirmación como esta? Porque siempre hemos tenido claro, y según lo mencioné anteriormente, cuando usted comete una falta, desde el traslado de cargos a usted le dicen cuál es el hecho que usted cometió y cuál es el fundamento legal para imponerle una sanción. Y a partir de eso, usted podía ejercer su defensa. Con esta interpretación, si bien es cierto, parece solo remitirse a la calificación de la sanción, hay que tener cuidado por lo extensivo que se puede hacer a la calificación de la falta, que esto es otro de los principios que están subdesarrollados y que yo no profundice mucho dentro del principio de legalidad, los principios de culpabilidad y los principios de tipicidad que deben estar contenidos, porque recordemos que el procedimiento ordinario o el procedimiento administrativo ordinario es un procedimiento meramente sancionador, según lo dijimos, siempre que haya algún conflicto o controversia con la parte. Entonces, hay que tener en cuenta que esta matización hacia lo penal viene siendo prácticamente el ejercicio de cualquier tipo de actividad sancionadora o punitiva del Estado. Entonces, si no se tienen claras las reglas en cuanto a la sanción, dentro del trámite del procedimiento se podría dar alguna situación que cambie la naturaleza del acto de inicio, digamos, de este acto de traslado de cargos y se le investigue a la parte o, o al administrado por otros motivos que no le fueron puestos en conocimiento al inicio. Entonces, me parece que esta parte puede estar aceptada en el tanto tal vez haya alguna omisión de indicar expresamente la sanción, pero si ya tenemos la falta y ya tenemos los hechos claros, me parece que es simplemente una calificación que, claro, lo que vendría a permear es que ya aquí está separando completamente el tema de faltas de mera constatación, que como les indiqué, para mi caso, ese tema, esa discusión no debería existir. Entonces, la determinación de la falta ya sería la consecuencia lógica y congruente de una actuación realizada, tipificada mediante una falta X. Entonces, tal vez es tomar en consideración esa precisión respecto a la última posición de la sala primera. En cuanto a la audiencia oral, tal vez entrando en este tema, ya aquí es ese principio de que conversamos ahí de inmediación
qué es lo que se presenta, qué es lo que se pretende, o por lo menos qué debemos tomar en cuenta. Para esto, lo primero que les voy a leer es el artículo 317 de la Ley General. El artículo 317 señala: la parte tendrá el derecho y la carga en la comparecencia de A, ofrecer su prueba; B, obtener su admisión y trámite cuando sea pertinente y relevante. En estos dos puntos, si podemos ver, digamos, los dos agrupados, es el trámite de la prueba y de que la parte tiene derecho a ejercer los principios de defensa y audiencia en esta audiencia. ¿Por qué? Porque es aquí donde él puede presentar la prueba. ¿Puede realizarla por escrito? Sí. Si es de forma previa, la ley establece que debe ser por escrito, pero es en esta audiencia en donde deben debatir esa prueba. Pueden ser, como lo dice el punto C, pedir confesión a la contraparte, testimonio a la administración, preguntar, repreguntar a los testigos y peritos. Entonces vean que esta fase de audiencia constituye realmente, digamos, esa etapa del mini juicio que yo les indicaba. Viéndolo desde esta óptica, tenemos que tener claro que este procedimiento administrativo conlleva una fase escrita, pero vean que ya reconocía y siempre ha reconocido la oralidad desde sus inicios. Entonces podemos realmente asimilarlo a un proceso jurisdiccional en este contexto de que requiere toda una fase, la fase escrita, que es la fase de preparación, después la audiencia previa y después vendrá la resolución final. Por eso es que yo trato de que siempre lo asimilemos a un mini juicio, porque ¿qué es lo que podemos hacer para comprender un poquitito mejor siempre este procedimiento? Digamos, si ustedes que están en este curso de preparación, es el conocimiento de todo el procedimiento contencioso administrativo, y ahora sí, bueno, tenemos una posibilidad de desarrollar uno de previo dentro de la administración, con la facultad que les decía yo, de que el órgano director tiene un margen más amplio de maniobra. Entonces, incluso en la misma audiencia, el inciso D dispone que se puede aclarar o reformular la petición o la defensa inicial, proponer alternativas y pruebas, y la audiencia permite también formular conclusiones de derecho en cuanto a la prueba y resultados de la comparecencia. Podemos ver que muchas de las etapas, si nos ponemos a analizar la estructura del proceso contencioso administrativo, la podemos ir viendo plasmadas dentro de este procedimiento ordinario. Lo que pasa es que no tienen la rigidez de un procedimiento de la jurisdicción, de una jurisdicción judicial. Entonces, en este sentido, podemos precisar que esta audiencia oral y privada, primero, en esta audiencia solo van a estar las partes y los abogados. La norma dice que se puede dar la posibilidad de estudiantes de que puedan participar, pero va a ser una audiencia privada. Para esta audiencia privada también entramos a tomar en consideración cuando hablamos de cuestiones previas. ¿Qué son cuestiones previas? Bueno, cuando la parte ha tenido que realizar fuera de la audiencia algunas actuaciones, como al realizar algunas inspecciones oculares o realizar algunos peritajes para X o Y situación. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta la posibilidad que tiene el órgano director también de realizar algunas otras diligencias propias del cargo y ponerlas en conocimiento de la parte en la audiencia. Entonces aquí vamos viendo cómo esta parte es la administración, y volvemos al mismo tema que les mencioné cuando estábamos sobre el juez natural, de que la administración es juez y parte. La administración asume un rol activo para ir recabando todos los elementos de prueba. ¿Para qué? Para alcanzar el objeto final del procedimiento, que es la verdad real. Entonces vean que la administración tiene que tener un rol activo. Aquí no simplemente es discusión de dos partes, sino que la administración tiene la obligación de incorporar al procedimiento todos aquellos elementos necesarios para obtener una resolución final. Entonces, la misma norma le da la posibilidad de cuestiones previas que deban ser requeridas para incluir en el procedimiento, de que las pueda diligenciar. En la dinámica de la audiencia, de la comparecencia, lo que tenemos que tomar en consideración es de que estas audiencias, ¿cuál va a ser una dinámica? Bueno, ahora con la tecnología de hoy, ¿qué es lo que debería permitirse? Bueno, las audiencias pueden ser grabadas. En algún momento la ley general sí tiene una norma donde daba la posibilidad expresamente de que las audiencias sean grabadas, pero al final decía, pero una vez grabadas deberán ser transcritas y firmadas, como deslindando esa posibilidad de que solo fueran grabadas. Posteriormente sé que ha habido algunos pronunciamientos de la Sala Constitucional en vista de la evolución de la tecnología, que ella ha ido como reconociendo esa posibilidad de suspender esta dinámica, digamos, de transcripción.
En la dirección, igual como la pregunta que hizo un compañero previamente, tenemos esa posibilidad de que siempre va a haber en un órgano director, el órgano director va a ser la autoridad frente al administrado en ese procedimiento. Ahí sí tiene que asumir todos los roles que asumiría un juez en un juicio igual. Son las mismas obligaciones de concederle la palabra a las partes, de establecer un acto a las partes, de establecer cuándo las partes tienen, cuál es el orden de participación. Toda la dirección de la audiencia va a estar a cargo del órgano director y en este caso, si hay una presidencia de un órgano colegiado, ahí es donde asume más ese rol del presidente del órgano colegiado, que es quien tiene que instruir, digamos, esa audiencia o por lo menos delimitar esa participación que se tiende mucho a intervenir en estas partes de que él es el que preside y tal vez los otros dos sí que puedan estar atentos a algún tipo de transcripción, algunas observaciones, digamos, pero esta es la parte de la dinámica de la dirección que va a hacer el mismo rol. El órgano director sería el mismo rol de un juez en un procedimiento judicial. En cuanto a la apertura del procedimiento, en esto ya se da simplemente de previo a la celebración de la audiencia, sigue todas las formalidades que se tienen que realizar, donde la parte, bueno, hace ingresar a las partes, le pide los documentos de identificación, establece la identificación del procedimiento, serían las mismas formalidades que uno puede determinar en la apertura de un juicio, digamos, porque en esto siempre veámoslo de esa forma, con esa formalidad, pero con la posibilidad de que podemos corregir. Tal vez resalto siempre, eso es lo que me gusta resaltar, para que lo tengan en consideración de que el órgano director sí tiene un amplio margen de maniobra. En cuanto a los alcances, como ya lo vimos, es toda la tramitación de las partes, que si hay pruebas, que si hay testigos, que el que preside o el órgano director tiene que ir dando esa dinámica para ir escuchando, recibiendo toda la prueba, recibiendo los testigos, peritos, toda esta dinámica de la audiencia es para recabar en sí misma la prueba que se hizo llegar al expediente y obtener de ella toda su valoración y que pueda ser conocida dentro de la misma audiencia, digamos, el caso de la prueba, el rechazo de la prueba, y lo vamos a ver en la próxima lección, en la próxima clase que tengamos acá. La prueba tiene fase recursiva, entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Un órgano director, si sabe que si le presentan el recurso, tiene que suspender la audiencia y elevarlo al superior, es mejor evitar esa situación y se hace la valoración de la prueba y si usted tiene que hacer el descargo de esa prueba en la resolución final, que lo pueda asumir el órgano decisor. Entonces son algunas valoraciones que tiene que hacer el órgano director. En cuanto a las citaciones, entramos al mismo aspecto. Esto se tiene el requisito de que toda citación en un procedimiento administrativo se puede hacer llegar a las partes incluso por la fuerza pública. Entonces lo que se exige es que deban realizarse al menos con 3 días de anticipación, pero entra todo este juego de lo que les digo yo, la formalidad y la seriedad con que debe asumirse un órgano director en estos asuntos. Y además, dentro de estos, hay algunos procedimientos que pueden ser muy largos, y por parte de la administración sea necesario suspender una audiencia. Aquí es muy importante. La ley general establece que deberá ser una audiencia por órgano director, que no deberían ser más y que si hay más debe pedir permiso al órgano decisor para que sea este quien avala la posibilidad de realizar una nueva audiencia. En este tema es importante, digamos, que la audiencia puede suspenderse y concluirse sin haberse hecho un cierre formal de esta audiencia. Entonces, tal vez lo que se requiere es tener que las partes puedan tener ese poco de cuidado en no cerrar una audiencia si no ha concluido, porque se puede suspender hoy y continuar el día siguiente. Es simplemente una formalidad, pero que la ley hace la distinción en suspender una audiencia o en cerrar una audiencia. Y aquí les digo, por si están en alguna anotación, hay un errorcillo material, que la suspensión es el artículo 261 y no 2613, pero digamos como para que tomen en cuenta esta dinámica de la audiencia. En mi práctica, así les digo, es un poco complicado en veces, digamos, con los abogados en la administración frente a un juez. Se tiende más a que por la misma autoridad ya reflejada en la actividad en el órgano jurisdiccional, lo que ello implica, los mismos abogados son más recatados frente a esta autoridad que frente a un órgano director, pero un órgano director sí tiene que en esto y tener una dirección amplia y tener el control de cualquier órgano director y cualquier audiencia oral y privada,
porque si no, digamos, las cosas se pueden descontrolar y efectivamente en un procedimiento administrativo de estos muchas veces son utilizados como maniobra para distraer a las partes en el procedimiento y puede generar dilaciones que causen algún perjuicio a las partes o bien causar alguna afectación. Y después de recabada la prueba en la audiencia, cuando ya se ha llevado todo el descargo de la prueba, se ha escuchado a los testigos, viene una fase de conclusiones que lo que se pretende o inicialmente es que se puedan dar estas conclusiones en la misma audiencia, pero en algunas veces se ha tomado la consideración y no hay ningún impedimento para eso, de que en virtud de la audiencia se puedan realizar las conclusiones por escrito, facilitando una nueva etapa a las partes para que hagan algunas precisiones a tomar en consideración en la resolución final. Si no se ha suspendido la audiencia o si no requirió o se suspendió y se continuó, se daría lo que es la fase de cierre de la audiencia, que ya el órgano director tendría que hacer la manifestación de que ya se va a concluir la audiencia, de que ya se recibieron las conclusiones o de que quedaron definidas por escrito. Y con esta situación se hace el cierre de la audiencia y el acta tiene que estar firmada por todas las partes que participaron en dicha audiencia. Y en algunos casos es tomar en consideración cuando hay participación de testigos, lo que se hace normalmente es para no emitir por una sola acta y tenerlos hasta el final para que firmen, porque no se va a saber si se van elaborando actas con las diferentes declaraciones. En estos temas entra uno al mismo control judicial de que, bueno, si los testigos están juntos afuera, están conversando, que no conversen después de que uno sale, pero todos esos detalles que tiene que tomar en consideración el órgano director, porque él es el responsable de la instrucción del procedimiento. Entonces, siempre recordar eso. Una vez que tenemos lista la audiencia, ya la labor del órgano instructor en este momento podría decir que es prácticamente la decisión que viene, la recomendación final que pueda emitir. Sobre el informe final, sí quiero hacer algunas precisiones. Bueno, no es una obligación. Esto téngalo en claro porque la norma, la ley no establece. La ley dice que instruirá el procedimiento y una vez listo, lo pondrá en conocimiento del órgano decisor para que tome la decisión. No obstante, en algunas instituciones y los jerarcas han pedido que el procedimiento concluya con una recomendación por parte del órgano director, que fue quien estuvo en ese tema de ese principio de inmediación, quien atendió a las partes, quien brindó el debido proceso y quien conoce un poquitito más del contexto realizado, lo que no implica, digamos, el deber del órgano decisor de ponderar y realizar su propio análisis sobre este informe final. Este informe final debe contener un análisis de hechos y pruebas, analizar todas las gestiones del procedimiento y realizar las recomendaciones, y debe ser comunicada al órgano decisor. Aquí hay un tema muy particular y los que han tenido la oportunidad tal vez sabrán o me comprenderán un poquitito en lo que yo me refiero. Cuando se piden estos análisis de recomendación de informe final, muchas veces se dice, bueno, presénteme un informe final, y el órgano decisor lo que hace es toma ese informe final, le hace algunos ajustes en el nombre, en las partes, en la redacción para que quede redactado por el órgano decisor y se asimila a esa ponderación como el acto final. Recientemente, bueno, a finales del año anterior, hubo una posición por ahí que tengo que rastrearla, pero una posición de la sección sexta en donde ellos se separan y anulan un procedimiento porque indican que esta práctica es incorrecta, ya que el haber acogido las recomendaciones como tal no implican una valoración del órgano decisor. Entonces, digamos, la práctica, o por lo menos en mi caso, en la práctica que yo tuve en la administración, era que estaba el órgano director y establecía el informe con recomendaciones y también elaboraba ese mismo órgano la resolución final y el ministro la firmaba. En este caso, incluso la sexta asumió la posición, la sección sexta del Tribunal Contencioso asumió una posición de que aunque estuviera la firma del órgano decisor plasmada en el documento, que eso no era suficiente para considerar que éste había hecho un análisis del caso concreto, porque el informe de recomendación era similar a la decisión final. Entonces, se anuló ese procedimiento y se dijo que requería un análisis del órgano decisor, de lo cual, entendidos de la dinámica, por lo menos propia de la administración, a mí me cuesta un poquitito entenderlo, digamos, por esa práctica de uno sabe cómo funciona,
porque el órgano decisor se parte de esa recomendación para realizar el informe final. Pero tal vez estas son las consideraciones prácticas, digamos, del procedimiento que quería resaltarles. Tal vez al día de hoy, para la próxima sí estaríamos con algunos otros elementos, que esto, gestiones procedimentales, plazos de extinción y régimen recursivo, que sería prácticamente lo que, y formas de terminación del procedimiento adicionales a este informe final que concluye con la resolución final. Entonces, de mi parte sería por hoy. No sé si tienen algunas dudas sobre este tema o algunas generales que tengan que quieran realizar. Sí, don Marco, tenemos a Freddy, Antonio y Mauricio, en ese orden. Ajá, claro. Freddy. Hola, sí, aquí estoy. Muchas gracias. Don Marco Antonio, es lo siguiente. Quería consultarle con relación a este tema de los 15 días para que debe existir entre el acto de notificación del inicio del procedimiento y la audiencia oral y la celebración de la audiencia oral y privada. Y específicamente un caso en que la parte por A o por B le requiera al órgano director la reprogramación de la audiencia. En una oportunidad, y es aquí donde tal vez entra la consulta, en una oportunidad estando en un curso de procedimiento administrativo ante la Dirección General del Servicio Civil, una procuradora nos exponía y nos decía que en casos de reprogramaciones, que ellos recomendaban que siempre que se dieran, o sea, aunque ya se hayan dado los 15 días iniciales y si la parte pide la reprogramación, que ellos recomendaban nuevamente conceder esos 15 días de nuevo. Yo le cuestionaba a la procuradora porque yo le decía, bueno, es que hay una, yo leí o tuve conocimiento de una sentencia de la Sala Constitucional donde la Sala exponía que no era necesario brindar nuevamente la totalidad del plazo, los 15 días, sino que se podía o se consideraba prudente pues que el órgano director valorara y dieron nuevamente señalar a esa nueva audiencia, pero dentro de un plazo razonable. La señora procuradora nos explicaba y nos exponía que la tesis de ellos era a nivel de procuraduría y a nivel de administración que se consideran nuevamente los 15 días. Porque al fin y al cabo, razonaba ella, si estos asuntos iban a alguna vía, era la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, ¿cómo hacer para conciliar estas dos situaciones? O sea, los que estamos en la administración y que se nos pide una reprogramación y teniendo el órgano director un plazo para resolver este procedimiento, ¿cómo conciliar esas circunstancias y esas situaciones que se nos presentan si tenemos que conceder los 15 días nuevamente en caso de reprogramación? Estoy hablando, ¿verdad? O si es un plazo razonable o cómo lo maneja a nivel o cómo se ha visto tal vez, se ha visto un caso a nivel de la jurisdicción contenciosa administrativa. Desde ya, muchas gracias, don Marco Antonio. Con mucho gusto. El tema sí está interesante y de entrada le digo, estoy con su posición. En mi caso, y lo digo, no he visto algún proceso contencioso precisamente en la discusión de este tema del plazo que se haya dado por una reprogramación. La respuesta en mi caso yo le diría, bueno, yo sostengo y haría una pregunta nada más. En esa reprogramación, durante esa reprogramación, a la nueva fijación de la fecha, sucedieron hechos nuevos que yo deba tomar en consideración para modificar mi acto de traslado de cargos. Si la respuesta es afirmativa, yo le diría, si hubo nuevos elementos que agregar o si hubo algunos ajustes, yo le diría, bueno, hay que dar un nuevo plazo. Pero si no hubo ajustes que realizar, me quedo con la posición suya en el sentido en que yo digo, a partir de que la norma me dice de que cuando le notifico el traslado de cargos, o sea, cuando usted conoció que por eso vamos otra vez tal vez a lo que yo le decía, el traslado de cargos es el corazón del procedimiento. Si usted ya se lo puso en conocimiento y ya él sabe las condiciones bajo las cuales se encuentra en ese procedimiento, yo no veo la necesidad de volver a darle los 15 días
por una reprogramación. ¿Por qué? Porque lo que la ley estableció y lo que el legislador quería era que usted le diera una garantía para que él pudiera ejercer su defensa. ¿Él tuvo los 15 días para ejercer su defensa? Sí. Incluso va a tener más por una reprogramación que se dé. Entonces, en mi caso, yo le digo, yo entiendo la parte de la Procuraduría y tal vez sin pretender realizar una calificación o una manifestación genérica, tal vez ellos siempre buscan de ser garantistas, pero en vez de ser garantista, usted no implica que usted tenga que acceder en todos los elementos. Usted es garantista siempre y cuando brinde todas las garantías para que las partes puedan ejercer su derecho. Si ya usted le dio los 15 días, yo diría, bueno, si usted hace una reprogramación y le está dando 5 días más, ya son 15 más 5, son 20 días. Entonces la reprogramación no debe ser tal de que le vulnere ese derecho y no le va a vulnerar ese derecho. Entonces el tema de la reprogramación, no sé, digamos, ahí tendría que ver uno, porque no voy a decir que no, puede haber algún supuesto extraordinario que uno haya dicho, bueno, es que no pudo la parte realizar alguna acción y de verdad, si yo lo hago, lo dejo en total estado de indefensión. Estaba pensando, no sé, tal vez ahora en el año antepasado, si mal no recuerdo, con este tema de Upala, que se estuviera desarrollando un procedimiento administrativo en Upala y donde usted haya dado un plazo, y ya les voy a decir la otra norma, que usted le haya dado los 15 días y resulta que le notificó hoy el traslado de cargos y 2 días después entró esta tormenta, cuando entró aquí en esta zona norte, y que haya durado 15 días y usted diga, bueno, le voy a dar, pasó toda la tormenta y que usted diga, le voy a dar 5 días más. En este caso podríamos partir de un elemento diferenciador, pero vea que este supuesto yo le diría, bueno, ahí sí hay que dar los 15 días, por eso es un tema casuístico. ¿Por qué? Porque esa parte, si se supone que estuvo la tormenta y todo estuvo cerrado, las oficinas administrativas estuvieron cerradas, uno supondría que la parte no tuvo acceso al expediente, no tuvo acceso a esa defensa. Entonces, si este caso concreto yo le doy solo 5 días más, yo podría decir, estoy dejando la parte en estado de indefensión. Bueno, me parece que sí. Si la parte viene y me dice, vea, usted me notificó ayer y a los 2 días, eso fue, usted me notificó un viernes, pero a los 2 días cayó lunes. Ese lunes empezó la tormenta y muchas oficinas administrativas estuvieron cerradas o las calles estuvieron colapsadas y eso fue un hecho público y notorio. Duró los 15 días y usted me dio 5 días para la audiencia. Vea, yo solo tuve 5 días posteriores al vencimiento del plazo. Entonces, en ese caso, yo hay una indefensión. Este es un caso, y se lo digo, me gusta mucho el ejemplo porque aquí queda claro lo que yo les decía. Yo soy el dueño de la audiencia. Yo, órgano director, ¿qué hago? Me la juego a decirle, no, mantengo los 5 días y me siento en la posición de 5 días y me voy hasta el final, o yo pondero y digo, bueno, es que en este caso particular no tuvo efectivamente los días por esta situación de la naturaleza que le impidió ejercer el derecho de defensa. ¿Qué hago yo? Yo digo, bueno, yo tengo que garantizarle 15 días. Yo, órgano director, ¿tengo imposibilidad o tengo algún motivo para no darle? No, le doy los 15 días. A ese caso concreto le doy los 15 días. Pero si es una reprogramación por algún otro motivo donde la parte tuvo acceso al expediente y pudo haber hecho las diligencias, pero no se realizaron, digamos, y muchas veces es que llevan un abogado y simplemente te comunican, bueno, es que el abogado no puede ese día y no puede ir a la audiencia. Él tenía el señalamiento previamente señalado. Entonces, usted reprograma y usted tiene que darlo con 15 días o que estuvo en una enfermedad, digamos, y que fue incapacitado 2 días antes. Yo ahí le diría, bueno, yo no daría los 15 días. En el tema de las incapacidades hay algunas resoluciones de la sala por ahí de por sí que dicen que la incapacidad no le permite no ejercer el derecho. Pero si yo fuera el caso y uno demuestra que fue una incapacidad grave que no le permitió los 10 días, incluso vea que es tan casuístico que usted dice, bueno, es que tuvo un accidente grave y la persona, digamos, estuvo mal unos días en el hospital y, bueno, no tenía acceso, había cumplido 5 días. Bueno, entonces uno pensaría, digamos, que gracias a Dios se recuperó y todo y vas a fijar la fecha otra vez, pero no se la vas a fijar 3 días después o 2 días después de que sale del hospital. Yo, órgano director, pondero eso y digo, no, analizo cada caso concreto y si yo veo que tuvo los 15 días o al menos no los 15 días, porque no es un plazo constitucional, es un plazo legal que la sala ha jugado en estira y encoge, donde yo digo, ¿pudo preparar su defensa? Sí, sí la pudo preparar. Hago el nuevo señalamiento. Entonces, me parece que a modo excepcional yo otorgaría, y no los 15 días,
otorgaría los plazos que yo considero puedo sostener para otorgarle un alcance a ese derecho de defensa de la parte, a ese principio que tengo que resguardar. Pero mi criterio es que de entrada, mi posición es igual a la suya, yo no tengo que reprogramar la fecha, la nueva fecha, tomando en consideración los plazos que ya tuvo. Entonces es tal vez ese tema. Lo único que sí respetaría, que pese a que no está para la señalación de la audiencia, el señalamiento de la audiencia, que usted tendría que respetarlo por aquello de un testigo, sería simplemente el plazo que establece de 3 días antes. Entonces usted podría decir, bueno, yo le doy 3 días porque tengo que traer testigos. Entonces ahí sí tiene razonamiento, digamos, de darle 3 días, pero eso es lo claro. Para una reprogramación yo diría, cuando hay testigos, mínimo 3 días, porque si usted le cambió, a menos que supiera la reprogramación desde antes, se la juega 3 días y pasarlo un día después, pero siempre respetando ese plazo de los 3 días de que tenga conocimiento para el nuevo señalamiento, que sería tal vez mi respuesta en cuanto a esa línea. Perfecto, muchas gracias, don Marco Antonio. Con mucho gusto. Antonio. Sí, buenas tardes, don Marco, muchas gracias. Mire, Tardes, primero, agradecidísimo por la claridad con que usted nos da esto. Yo que he enfrentado algunos procedimientos, o he atendido algunos procedimientos, para que suene mejor, es como si estuviera viendo esos procedimientos ahora con rayos X, es decir, como ver la estructura, y eso se lo agradezco muchísimo. Me surgen muchas preguntas, pero no por falta de claridad, sino al contrario, porque ha aclarado tanto que ahora me cuestiono las cosas que he visto. Voy a centrarme en uno particularmente que me llama la atención y tiene que ver con el tema de los plazos y la eventual nulidad del procedimiento por vencimiento de plazos, pero no a los que se refería usted, sino al contrario. Me explico. El artículo 164 de la Ley de Tránsito dice que el procedimiento administrativo es el procedimiento con el cual se debe tramitar, digamos, el tema de las infracciones. Entonces hay un caso, bueno, X, hay una infracción, la infracción se apela. Ahí la pregunta, tengo varias preguntas, también las voy a lanzar y luego vemos. Uno ¿es la boleta propiamente la que inicia el procedimiento administrativo? Porque es un traslado de un cargo, ¿verdad? Eso es lo que yo asumo, ¿verdad? Se me está diciendo, mire, usted cometió esta infracción, está violando esta legislación y por lo tanto tiene tal sanción, ¿verdad? Eso bueno, se apela. La administración debería de oficio abrir el expediente administrativo para recibir la apelación, pero resulta que 8 meses después no nos han comunicado absolutamente nada. Entonces, bueno, nosotros planteamos nulidad por vencimiento de los plazos. La administración dice, no, es que no se abrió procedimiento administrativo porque ustedes faltaron a un requisito. Bueno, pero me lo viene a decir 8 meses después, que es que la firma estaba mal hecha. O sea, la primera pregunta es, ¿dónde inicia ahí estamos en lo correcto nosotros que el procedimiento administrativo inicia con el traslado de la boleta? Y segundo, porque me encontré una jurisprudencia que hablaba de que el vencimiento de los plazos de la administración no genera nulidad, ahorita no me recuerdo. Pero obviamente estamos hablando de una situación completamente diferente y usted lo acaba de mencionar muy claramente. El vencimiento de los plazos no genera nulidades en tanto esté justificado por la administración. Llámese, usted hablaba de que hay un procedimiento que duró 1 año y medio, 1 año y 2 meses. Claro, pero es que se puede justificar por muchos factores que intervinieron, muchas partes que intervinieron, etcétera. Pero cuando es por inacción de la administración, yo sí alegaría una nulidad, porque la administración está obligada a cumplir con los plazos. Básicamente mi consulta es sobre eso. Cuando la administración no cumple los plazos, pero por inactividad, no por otra justificación, se está creando una nulidad por violación del debido proceso, porque no me está dejando defenderlo. Esa es básicamente la consulta, para no hacer muchas y muy diversas, ¿verdad? Porque hay varias cosas que me gustaría, tengo otra, pero luego también la hago. Okay. Aquí el tema, y se lo comento en el tema personal, a mí me encanta el tema de las nulidades a partir de plazos de extinción, digamos, de obligaciones, tanto de la tramitación del procedimiento por la extinción del plazo para ejercer la acción,
digamos, o del plazo impropio del procedimiento administrativo. En este caso, digamos, de conforme usted me lo menciona, tal vez le adelanto, esa parte queda, la iba a desarrollar o la pretendo desarrollar un poquitito más avanzada la próxima lección, digamos, porque en cuanto al tema propio de estos procedimientos, la ley general en el 340 define, y aquí es donde entran los juegos de lo que yo les decía, plazos de prescripción o caducidad. Entonces, plazo de caducidad del 340, porque el 340 ya caduce, ya presenta la caducidad del procedimiento cuando la parte no ha hecho las acciones. En algún momento solo caducaba para la parte, no para la administración. Hubo una reforma y dijo, no, ¿cómo es eso? O sea, los dos tienen que actuar. Si la administración tiene que actuar y no lo hizo en el plazo de 6 meses, el procedimiento se tiene por caduco y debe volver a iniciar el procedimiento siempre y cuando se encuentre entre los plazos de prescripción. Ahora voy un poquitito tal vez al tema de tránsito. Está la boleta de tránsito y el procedimiento que usted me indicó, y se lo digo tal vez porque desconozco y sí me gustaría de previo saber en cuál departamento trabaja usted, digamos, nada más para darme yo la idea del trámite que tienen que hacer. Es el conocimiento de la impugnación de las boletas de tránsito. Bueno, no, yo no trabajo para tránsito, yo soy litigante, independiente. Ok, perfecto. Ok, entonces en este tema, ahora sí, el tema de las boletas de tránsito, bueno, en estos procedimientos sí es muy interesante porque yo sé que esos procedimientos la administración tarda mucho en resolver. Digamos que ese es el tema de estas boletas. La particularidad que tiene es que en este procedimiento inicia con la emisión de un acto administrativo. Entonces, por más que usted gestione, y tal vez esa es mi apreciación, y se lo digo que tendría que profundizar y lo profundizaré para la próxima lección un poquitito más, en que el tema de que usted logre alcanzar la nulidad de este procedimiento no te trae ningún beneficio propiamente, porque el acto ya está emitido. Entonces, digamos, ese acto es para conocer o no la nulidad de esa actuación, en general de la impugnación del procedimiento. Sí debería aplicarle el plazo de la nulidad del procedimiento por la inercia de la administración. En la próxima lección les enseñaré, digamos, algunos temas en discrepancia de que hay gente que dice que prescribe el ejercicio de la potestad, prescribe el ejercicio de la potestad por parte de la administración durante la instrucción del procedimiento. Además, hay unos votos de la Sala Constitucional donde la Sala Constitucional ella dice, bueno, yo he anulado, y se lo digo, la Sala ha anulado procedimientos por por dilación en el trámite de los procedimientos administrativos, que se sale de la causal. Vea que estábamos hablando de plazos de extinción y en esta la Sala hace un razonamiento y dice por violación el principio de justicia pronta y cumplida, que se sale de los plazos de extinción, anuló un procedimiento por otros motivos. Pero en este caso de las boletas, le soy sincero, sí me deja en esa duda de qué efecto tendría lograr la nulidad de ese procedimiento si el acto administrativo que generó el acto sigue vigente. Entonces ahí sí tendría que analizar un poquitito ese contexto para poder darte una explicación clara, digamos, de la estructura de la ley general, de la estructura de la ley de tránsito. ¿Cuál es la idea de este procedimiento? Porque, digamos, en otros procedimientos, bueno, ¿cuál sería la ventaja en cualquier sancionador? De que si usted logra anular un procedimiento, usted puede hacer el alegato sobre el plazo de prescripción para el ejercicio nuevamente de esa acción, que esos son los efectos que podría generar la caducidad de un procedimiento, el anular un procedimiento. Pero en este caso, como el acto ya está emitido, la situación cambia, digamos. Entonces, ahí ya entra uno en, bueno, ¿será este el mecanismo o más bien será algún mecanismo para obligar a la administración a responder? Como se lo digo, y le soy sincero, en ese momento este tema sí me sacó un poquitito de la órbita en comprender este procedimiento de la ley de tránsito porque no lo he estudiado mucho, pero lo voy a preparar un poquitito para la próxima semana y conocer ese contexto para el 23 de agosto, si Dios lo permite, y poder darle una solución más precisa, digamos, en relación a este tema. Sí, bueno, la ley de tránsito lo único que dice es que se debe tramitar con las reglas del procedimiento administrativo, nada más, no tiene un procedimiento en sí. Entonces, en el caso específico, sí, en el caso específico,
Ay, me despisté, perdón. En el caso específico de lo que se está argumentando de parte nuestra es, bueno, la inacción de la administración. Además, si nosotros no hubiéramos hecho nada, la administración ni siquiera responde y eso se queda en el limbo. Entonces, el asunto es que fue por nuestra acción de nulidad que se activa el procedimiento y nos dicen no, es bueno, un montón de cosas que no venir al caso porque en realidad son cosas que son propias del caso y que no tienen sentido, ni legal, ni jurídico, ni nada. Pero es muy interesante el caso porque el tema es dónde inicia el procedimiento. Para mí, inicia con el acto administrativo que es la boleta, ¿verdad? Donde se establece. Si equiparamos esa boleta a un traslado de cargos, estaría abriéndose el procedimiento administrativo, pero esa es mi duda, si es equiparable o no es equiparable, porque ese acto se impugna, porque ese acto tiene consecuencias, porque ese acto, esa boleta tiene consecuencias y tiene afectaciones, en este caso patrimoniales, etcétera, al administrado, ¿verdad? Entonces, para mí sí reviste ese acto todos los elementos que podría o que reviste el acto de traslado, ¿verdad? Y ahí es donde se inicia, pero es un tema muy interesante porque al no estar tipificado como en todos sus elementos en la ley de tránsito, uno tiene que integrar los elementos de la Ley General de Administración Pública como procedimiento. Y entonces aplican todos los principios y todos los elementos. Claro, está interesante y le comento, digamos, tengo por acá la norma y ahí el tema que habría que discutir, y estoy de acuerdo con usted en que el acto de inicio del procedimiento efectivamente constituye la boleta, porque prácticamente en esta boleta podemos detectar todos los elementos del acto, digamos, del traslado de cargos conforme lo vimos antes, porque están todas las partes identificadas, la infracción, cuál fue el hecho, quién fue la parte, digamos, que puede impugnar, todos los elementos están ahí. La duda, y por eso se lo digo, digamos, el poquito de contexto, yo entiendo y tengo claro aquí de que remite al procedimiento administrativo, pero no me da una solución más allá de qué pasa ante la omisión de la administración, o sea, cuál responsabilidad va a asumir la administración, porque es muy bonito venir y decir, usted siga ese procedimiento y al final simplemente hay un parrafito en el 164 que dice, la resolución del fondo del asunto podrá ser dictada de manera verbal y siempre y cuando se dicte en un plazo no mayor de las 24 horas después de concluida la audiencia. En caso contrario, deberá ser dictada por escrito en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Suena muy bonito, pero es que si no hay alguna sanción para que se defina este plazo, usted no puede dar por denegada la impugnación, digamos, en este procedimiento especial de impugnación, no puede darla por denegada, entonces usted dice, bueno, eso tengo que empezar a ver cómo lo entiendo, para poder establecer un panorama en donde la parte simplemente no se encuentre a merced de la administración en este caso, porque esto sí es estar a merced de la administración, como usted lo dijo, si no, la administración no se da cuenta, ahí está y esa boleta todavía no ha alcanzado firmeza, pero no tiene ninguna sanción para la administración el no haber atendido esa boleta. Que tal vez esa es la parte, digamos, que yo veo que sí está un poquito complicada de entender ahí. El acto de inicio sí coincido que es el traslado de la boleta. Lo que pasa es que aquí la resolución final de ese acto va a ser la confirmación de esa boleta. En el tanto no exista ese acto final o en el tanto se anule ese procedimiento, la boleta va a seguir sin estar vigente, sin estar firme, pero va a seguir activa. Entonces tal vez ahí es donde sí habría que hacerle un poquitito de números para poder entender este procedimiento más allá de lo que está establecido en esta norma. Gracias. Le agradezco mucho. Gracias, Mauricio. Una serie de pistas. Buenas, don Marco. De nuevo, muchas gracias. Gracias por el espacio. Don Marco, dos preguntas muy puntuales que quería hacerle. Usted reitera mucho y yo concuerdo completamente que el órgano director es como quien dice el juez de ese pequeño proceso, ¿verdad? Es el dueño del procedimiento. ¿Implica esto que el juez tiene, que el órgano director, cual si fuera un juez en audiencia, tiene potestades como las tiene un juez, por ejemplo, de disciplina en el caso que un abogado se sobrepase o que haya insultos, incluso de sacar alguna parte, sacar un abogado, de limitar testigos cuando quieren meter 20 testigos para un mismo hecho, de rechazar pruebas superabundante en la misma audiencia?
sea, se tiene esa posibilidad y esa amplitud, es la primera pregunta. La segunda, la imputación, tenemos claro que, bueno, que es lo que nos marca la cancha, ¿verdad? Ese es el área donde podemos jugar. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, se abre un procedimiento, perdón, disciplinario, porque supuestamente se cree que un funcionario se robó una computadora? Y sobre eso es que se está haciendo. Pero en la marcha del proceso, uno se da cuenta que el señor no se pudo haber robado la computadora porque se la robaron una tarde y resulta que el señor se prueba que se escapa todas las tardes del trabajo. Entonces, ok, no se robó la computadora, pero hay igual una situación que puede generar incluso un despido. Se podría ampliar la imputación. A ver, ampliar la imputación para los hechos nuevos que se están descubriendo a través del mismo procedimiento, lo cual creo yo que implicaría otorgarle otra vez 15 días, volverlo a intimar, o tendría que esperarse la administración a terminar ese procedimiento y empezar otro con lo que descubrió en esta investigación. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Perfecto. Bueno, en esa parte sí le respondo y me parece las dos muy claras y muy pertinentes en esta línea. La primera, en mi caso concreto, incluso le expongo, yo en alguna oportunidad tuve a es que era una de las partes, pero era abogado y era de una institución y tenía mucho poder, y el señor, primero, tenía una voz muy fuerte y siempre usaba un anillo en su mano, y el señor era muy autoritario. Yo, siendo órgano director, el señor me golpeó la mesa con el anillo, y se lo digo que fue una experiencia muy fuerte, pero también yo creo que son de esas que nos ayudan a forjar carácter. En ese momento, el señor era yo pertenecía al Ministerio de Hacienda, él pertenecía a un órgano desconcentrado del Ministerio de Hacienda, y yo tuve en esa oportunidad que decirle: mire, señor, no le voy a soportar o no le voy a tolerar este irrespeto que usted está haciendo, ni conmigo ni con la persona que usted tiene al frente, porque en este caso era él contra otra funcionaria. Entonces yo sí tuve que decirle: vea, el apercibimiento una vez más y va a salir retirado, y voy a hacer las comunicaciones efectivas al superior para las consideraciones que tome, digamos, sobre esa conducta. Entonces, desde ahí yo sí comprendí, y por eso yo voy al mismo tema. El órgano director tiene que empoderarse y tiene que tomar de verdad esa decisión y decir: no, que vean que la autoridad soy yo. Delimitación de los testigos, claro que sí. Yo siempre llegaba, bueno, 5 testigos, 5 van a hablar sobre lo mismo, y aquí vamos a lo mismo. Si yo soy el dueño, yo le digo a la parte: el rechazo de la prueba tiene apelación. Si yo le rechazaba la prueba, me iban a apelar, iba a subir y iba a trazar el procedimiento. Entonces yo me sentaba con la parte, y ahí entra también ese poder de negociación. Entonces yo le hacía ver a las partes: vea, estamos teniendo un problema con esto de los testigos. Usted me trae muchos testigos para una misma parte. ¿Por qué usted no lo valora para ver si usted requiere a todos esos testigos y yo le acepto 3, y con esos 3 no la jugamos para recibir sus testigos? Entonces es ese margen de apreciación. El órgano director tiene que comprender en el contexto para saber qué es lo mejor para el procedimiento, pero sí tiene todas las facultades, incluso de cortar a las partes y decirle: bueno, su declaración llega hasta aquí, lo demás no se lo pregunto. El orden de que alguien haga una pregunta y usted puede decirle: vea, usted contesta hasta que yo le diga a usted que puede contestar. El órgano director tiene plenas potestades para dirigir la audiencia, y debería tenerlas, digamos, y se lo digo de verdad que debería tenerlas, porque yo llegué a topar en la administración, y se lo digo con abogados que de verdad querían pasarle por encima al órgano director, y la única forma era que, obviamente, con el respectivo respeto, pero usted decirle: vea, hagamos una cosita, aquí la autoridad soy yo. Entonces, ubiquémonos en esto, hagamos las cosas con respeto, y yo voy definiendo las pautas. Pero el órgano director me parece que tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, y pese a que ese órgano director no tiene las posibilidades para sancionar a alguna de las personas o de las partes que está ahí, porque simplemente no las tiene, sí tiene las potestades para mandar en ese procedimiento. En ese procedimiento manda y dice: hay que tener orden. O se suspende el procedimiento, o lo suspende en ese momento y saca la parte que está ahí bajo el perjuicio de que sea el interesado o no,
o como lo tramite, pero esta es la cuestión que tiene que tener. Entonces, a mí me parece que ese alcance de la dirección del órgano director sí es disciplinario al 100% sobre el control de la audiencia, que la audiencia es suya. Yo siempre le digo al órgano director, a mí me preguntan y yo les digo, usted es órgano director, recuerde que si ese procedimiento se anula, usted es el que tiene problemas, entonces decida usted hasta dónde quiere darle usted la fortaleza a ese procedimiento administrativo. Yo resguardaré todas las garantías necesarias para tener un orden, cumplir con todas las fases y no causar ningún tipo de indefensión, respetando el interés público. Entonces, esa es la solución, o por lo menos mi criterio respecto al poder del órgano director. En cuanto al órgano, a lo que usted me decía, el procedimiento administrativo que inicia, y se lo digo porque justo ese supuesto que usted dio, no me dio, y se lo voy a poner un poquitito más complicado con esa variante suya. Nosotros lo iniciamos contra una persona, un procedimiento administrativo, y a lo largo del procedimiento resulta que con 2 testigos, uno de los testigos resultó siendo el órgano, la parte que debió haber sido accionada. O sea, el primero que iniciamos no era el culpable, era otro. En esos casos, nosotros lo que hicimos, bueno, usted se da cuenta en ese momento en la audiencia y prácticamente al concluir la audiencia, digamos, ya lo que te queda es la resolución final. Nosotros en ese caso, como estábamos en mero trámite de audiencia, concluimos la audiencia y de previo a emitir el informe final sobre el nuevo procedimiento, sí le pedimos al ministro, en ese caso el ministro de Hacienda, que nos diera la autorización para ampliar el traslado de cargos, para ampliar o no, y ojo que era ampliar, mantener el mismo procedimiento, pero para ya no realizar el procedimiento contra la persona A, sino contra la persona B y por tales y tales motivos. ¿Qué fue lo que hicimos? Que en ese mismo procedimiento ya los teníamos a ellos, ya teníamos un lugar de notificaciones, ya teníamos un montón de cuestiones avanzadas y dijimos, como ya tenemos esto, le cambiamos la naturaleza, pedimos permiso al órgano decisor para que él nos ampliara esas competencias, porque vea que ahí, incluso en este caso que yo pongo, en el que usted indica de que se inició por unos motivos, pero usted descubrió otros, ahí para poder cambiar esos motivos hay que pedir permiso al órgano decisor, a menos que el nombramiento haya sido muy amplio, que me parece que en muy pocos casos se da, que siempre le dicen, haga el procedimiento sobre tal tema. Entonces, ¿qué haría yo? Pido permiso, me dan, hago la ampliación, lo comunico y ahí vamos otra vez a una pregunta inicialmente. ¿Tengo que darle 15 días? Yo le daría 15 días para no tener ningún problema con algún tipo de indefensión. No me está afectando, continúo el mismo procedimiento. Si tengo ya elementos de prueba que los puedo utilizar, pero le doy los 15 días nuevamente para que él se refiera y ya le incluyo los elementos que tengo. Entonces, yo como órgano director puedo jugar con todos estos aspectos de procedimiento para tratar de sobrellevar un procedimiento con los diferentes ajustes, con las disposiciones legales y buscar algunas maniobras, por decirlo de alguna forma, en donde yo pueda sopesar el procedimiento ya existente con autorizaciones para poder continuar el trámite y poder concluir, digamos, sin tener que concluir ese procedimiento y llevarlo hasta el final y volver a instaurar uno nuevo. Entendido, perfecto. Muchísimas gracias, me quedó súper claro. Perfecto, con mucho gusto. Gracias, don Marco. La última persona que iba a participar era don Luis Cartín. Buenas tardes, don Marco. Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y su charla. La verdad es que ha sido muy enriquecedora e interesante. Tan rica que es que siempre le genera a uno como algunas dudas de las cosas que ha visto en algún momento en la experiencia profesional. Y yo quería consultarle dos cosas muy concretas. La primera, en relación con el tema de imputación de cargos, ¿qué tan necesario podría determinarse, por ejemplo, el elemento temporal de los actos que se están imputando para eventualmente tener que hacer como una modificación a una imputación de cargos o el traslado, como usted le indicaba, en el siguiente sentido? Por ejemplo, digamos, recuerdo un caso en el que habían personas menores de edad que denuncian una situación y a raíz de esa denuncia se abre el procedimiento administrativo. Sin embargo, ya cuando se sustancia el procedimiento administrativo, pues resulta que los hechos se mantienen, ¿verdad? En el sentido de la situación que se denuncia. No obstante, el elemento fáctico, el elemento temporal de cuándo es que se ubica esas cosas cambia. Entonces, ¿qué tan grave es esa variación del elemento temporal que tiró la sustanciación del procedimiento administrativo como para tener que modificar un traslado de cargos
para poder continuar con el proceso hasta el final, o si este elemento no es tan determinante para llegarlo hasta las últimas consecuencias con lo que se ha desarrollado en ese momento. Esa sería la primera. Y no sé si la segunda de una vez. Perfecto, entonces si gusta le contesto esta. Ajá. Y luego procedemos con la otra. Aquí entra un elemento muy práctico y tal vez que usted me hizo esa precisión en relación a la respuesta que yo di anteriormente de simplemente hacer la ampliación de ese procedimiento y traer a la nueva parte, digamos, al procedimiento o con una ampliación de hechos, decir que se ampliaron y ya no es por este motivo, sino por el otro. Mucho cuidado con eso también porque eso puede servir, y se lo digo porque también lo he visto, donde se utiliza como maniobra porque el procedimiento está a punto de prescribir. Entonces, también hay que jugar con ese tema de que muchas veces se la juegan a ver si la parte presenta la prescripción, porque bien puede decirme, suave, es que esto es otro procedimiento administrativo, o sea, este no es el mismo. Entonces, si ya me hace ese contexto, uno puede decir, bueno, está haciendo este trámite del procedimiento para afectar o para burlar plazos de prescripción o caducidad, o simplemente es para enderezar el procedimiento. Entonces, nada más tener en consideración este detallito que me surgió ahora que usted me formuló lo del elemento temporal. En ese caso que usted me indica, habría que tomar en cuenta dos detallitos, o por lo menos yo lo ponderaría. Si fue un error en el tiempo y uno puede considerarlo como un error material, yo diría no hay ningún problema, yo continúo con el procedimiento. Que en las partes vengan y me lo acrediten, y si usted viene y se defiende, no importa. Pero si el tema se da en un contexto temporal donde pueden afectar diversas variables, porque vea que sí fue que efectivamente se indicó una fecha, pero no fue un error material, sino que fue donde cambiaron un conjunto de circunstancias en perjuicio de la persona accionada, digamos, ahí me parece que uno sí podría pensar en anular ese procedimiento y volver a hacer uno. ¿Por qué? Por un ejemplo, digamos que van a decir, bueno, esto fue el 10 de agosto del... No voy a decir agosto, 10 de julio de 2020, pero resulta que el 10 de julio de 2020 había una situación en donde había tal vez una restricción total y uno no podía salir. Vea que esto me cambia todas las condiciones para decir, bueno, es que los testigos que habían en ese momento eran los que solo la persona dijo y no hay otro panorama para testigos, que no es lo mismo que hubiera sido, digamos, el 10 de enero, por ejemplo, aquí en la fiesta cívica. Yo soy de Palmares, aquí cerca de la fiesta cívica, son actuación X, donde hay muchos testigos, donde está todo un contexto diferente. Podría haber consideraciones en esto, porque puede tomar en consideración no solo que ese elemento temporal afecte en cuanto a la fecha en que sucedieron los hechos, sino puede afectar en que ese aspecto temporal puede cambiar la calificación que se vaya a realizar de los hechos. Entonces, ahí hay que tomar en consideración la variante que esa ponderación de ese elemento temporal pueda causar en la decisión final del procedimiento. Porque si en la decisión final eso va a tener, y no en la decisión final, incluso yo lo analizaría de previo, si esa variante temporal que yo le voy a ajustar le va a afectar el derecho de defensa, se lo va a cambiar. Porque si a mí me notifican, mira, es que usted golpeó a alguien y tal vez es una casualidad, usted iba, no sé, digamos, en un vehículo del Ministerio de Hacienda y usted tuvo una colisión con el vehículo y colisionó una bicicleta el 10 de agosto. Y yo por dentro digo, puña, es que el 10 de agosto, y me acuerdo que de verdad yo choqué una bicicleta que estaba estacionada y me le hizo un raspón al carro, pero cuando yo llego a la audiencia, resulta que no era el 10 de agosto, sino era el 10 de julio, y efectivamente, digamos que yo había tenido una colisión el 10 de julio con otra bicicleta, pero que había sido más bien un golpe mayor y habían otros testigos. Vea que ese cambio de circunstancias me afecta a mí en la totalidad del procedimiento, porque yo vendría con la mentalidad de que fue simplemente esa bicicleta que yo le hice un rayón al carro, que sería muy diferente a la otra, que era el 10 de julio, que sería un panorama más amplio. Entonces, ahí es muy casuístico ponderar hasta dónde sí es necesario hacer toda esa ponderación del elemento temporal en cuanto a la afectación, repito otra vez, de el derecho de defensa de las partes, donde yo diga no le causo indefensión y alcanzo el fin del procedimiento, que es llegar a la verdad real de un acontecimiento X. Entonces me parece que es muy casuístico y yo ponderaría eso. ¿Hay alguna afectación? Sí o no. Si no hay afectación, yo subsano y corrijo, aunque haya sido ese error material o que haya sido algún elemento mínimo que no me cambie ese elemento de derecho de defensa de las partes. Ok, perfecto, sí, le agradezco mucho. Sí, ahí más que todo era como un tema
que digamos, el hecho grave en sí se mantuvo como tal. Lo que varió fue, digamos, la declaración de la denuncia que hicieron los menores de edad, que lo ubicaban en un año y resultó que era pues otro año, ¿verdad? Pero digamos, no tanto por el tema de la prescripción, porque eso, entiendo, comienza a correr hasta que el órgano competente para ejercer la potestad disciplinaria tiene conocimiento de los hechos denunciados, sino más bien desde la perspectiva de que eso surge a raíz de simplemente de la sustanciación y de que son personas menores de edad y que en un momento dado pues tal vez no tenían tan clara la noción del momento específico en el que ubicaron los hechos. Eso, bueno, en ese caso. Y la otra consulta que le quería efectuar es, bueno, usted nos explicaba ahora un poco el rol de lo que juegan los denunciantes. Yo le quería consultar en el caso de los denunciantes activos, que en un momento determinado, después de ejercer la denuncia y han formado parte activa en el procedimiento administrativo, deciden retirar esa denuncia. ¿Qué tan válido es tomar ese retiro de denuncia como para dar por terminado el procedimiento administrativo? O si a pesar de ese retiro de denuncia, ya con una sustanciación del procedimiento administrativo que se ha hecho, la administración puede continuar adelante. Sí, bueno, ahí el primer tema y tal vez para hacerlo ver, ahí hay que analizar, ahí puede haber muchos supuestos, pero en el supuesto principal estamos hablando del ejercicio de potestades. Entonces, la participación, y se lo digo tal vez en eso estaba pensando, en diversos procesos, apertura de calle pública, una violación a unos requisitos o a prohibiciones para el caso de patentes. Vea que todas son afectaciones a los poderes públicos, digamos, porque si la administración le determinó que usted no podía hacer una determinada actuación con su patente y se lo pusieron en conocimiento, ya es su ejercicio o su potestad sancionadora, y las potestades son irrenunciables de conformidad con el 166 de la Ley General. Entonces, aunque haya una denuncia, en muchos supuestos es ver qué tipo de procedimiento es para saber qué tipo de potestad se está ejecutando. Por ejemplo, si son potestades sancionadoras y el denunciante retira la denuncia, mala suerte por la parte que está siendo accionada, porque las potestades, al ser irrenunciables, la administración tiene el deber de verificar que ya ahí puede ser diferente, digamos, en algún tipo de procedimiento y tal vez voy a hacer la diferencia. En un caso de algún particular que haga una denuncia y participe activamente, por ejemplo, en una condición con un vehículo y hasta haya pensado en disponer de responsabilidad civil de la parte, pone en conocimiento de la administración de la colisión y la administración tiene la obligación de verificar el procedimiento por la responsabilidad sancionadora, por la responsabilidad disciplinaria para este caso concreto, y la parte tiene su derecho sobre la eventual responsabilidad civil que vaya a exigir. Si la parte desiste del procedimiento, vea que ella puede desistir de la parte sobre la cual ella sí dispone, que es la responsabilidad civil, pero la administración no puede de ninguna forma archivar ese procedimiento porque está en pleno ejercicio de sus potestades, que es un poder deber de la administración. Entonces, la respuesta, digamos, que yo le diría es ver cuál ejercicio de la potestad se está realizando en un procedimiento ordinario determinado para determinar si se puede o no se puede archivar el procedimiento con el desistimiento, digamos, del denunciante. Pero en su mayoría de casos, si estamos en el ejercicio de potestades, me parece que ya con el tema del conocimiento es suficiente, aunque el denunciante no lo siga, y es la obligación de la administración de concluir el procedimiento. E incluso si apenas hizo la denuncia y luego la desiste, yo creo que ya la administración, creo no, estoy plenamente seguro de que la administración tiene el deber de ejercer esa potestad sancionadora si ya tiene los elementos para iniciar la misma. Perfecto, muchas gracias por su claridad. Con mucho gusto. Bueno, Marco, yo creo que aquí hemos terminado el día. Perfecto, más bien muchísimas gracias a todos de verdad por el tiempo y bueno, a mí este tema, y se lo digo, me apasiona mucho y me gusta mucho el procedimiento administrativo, como lo tuve muchos años en Hacienda. Lo que pasa es que es un tema muy amplio y más bien les agradezco haberme escuchado porque hasta se vuelve cansado escuchar por tanto tiempo, digamos, y sobre un tema muy, muy seguido. Entonces, para la próxima sesión, sí, yo creo que son algunos temas más precisos que tal vez podemos hacer esto un poquitito más participativo y poder escucharlos un poquitito más, pero
muchísimas gracias a todos por el tiempo que sacaron y a usted, Francia, por la organización y por la participación en esta actividad. Así que les agradezco a usted y a todas las autoridades que dan la posibilidad de que nosotros podamos compartir un poquitito acá lo que tal vez tenemos un poquitito más de conocimiento que nos ha tocado por diversas cosas enfrentar. Entonces, así que muchísimas gracias a todos por el ratito que sacaron para escucharme y a ustedes por la invitación, doña Francia. Gracias, será un placer volverlo a tener. Que descanse mucho. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Jóvenes, que descansen. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, don Marco. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.